estamos en Emociones en Voz Alta, un espacio para hablar de educación emocional, un espacio para hablar sin miedo, para fluir y para principalmente darnos la invitación a la reflexión sobre todo lo que implica el aprendizaje socioemocional. Bueno, y en esa figura el Grinch, ¿cuál es tu postura así en términos para un papá que está... La prohibición tiene que ser muy sensible con la edad. Obviamente edad es más temprana, es sensato prohibir, pero entonces ahí el problema no es el niño o la niña. El target de la discusión ahí no es ese, el target debería ser lo que estamos hablando, la parentalidad. O sea, ¿quién toma la decisión de pasarle un aparato tecnológico a una niña de 5 años? Claro. Es el papá. Entonces, toda la discusión está mal planteada, de que el problema es el teléfono. No, el problema no es el teléfono, el problema es el adulto que entrega el teléfono. Entonces la discusión debería estar ahí. A quien hay que cambiarle la conducta es al adulto, no al niño o a la niña. Y que además paso que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo también para que podamos llegar con más educación emocional a toda América Latina. Así que listo. Muy buenas tardes, buenos días quizás, buenas noches. Estamos en Emociones en Voz Alta, un espacio para hablar de educación emocional, un espacio para hablar sin miedo, para fluir y para principalmente darnos la invitación a la reflexión sobre todo lo que implica el aprendizaje socioemocional. Hoy día tenemos un invitado de lujo, uno de los mayores, por no decir uno de el más experto en todo lo que tiene que ver con investigaciones vinculado a convivencia y aprendizaje socioemocional, como es el doctor Jorge Varela. Primero, Jorgito, muchas gracias, porque además, off the record, me estaba contando que su hijo está de cumpleaños, así que aprovecho de saludarte ya ahí formalmente y darte las gracias por haber hecho una pequeña pausa en tu día. Y bueno, hablar de investigaciones. El tema de aprendizaje socioemocional es vital y tú hoy día tienes un recorrido tremendo con todo lo que ya sabes que existe en distintas investigaciones de afuera, pero también lo que tú has realizado a nivel nacional. Ahí puedes contar un poquito lo que están haciendo a nivel de política pública, que creo que también es interesante. Y la primera pregunta que te quiero hacer es presentarte. ¿Quién es Jorge Varela? Que suele pasar así como en los programas de radio. ¿Quién es Jorge Varela? Bueno, saludos a todos y todas. Muchas gracias, Arnaldo, por la invitación. Yo feliz de sumar y apoyar a los proyectos que hace Fritz y que tú lideras. Nos conocemos hace un rato ya, pandemia, sí, hicimos hartas una cosas. vez en el Hotel Ritz, tú llegaste en moto, y ahí y me acuerdo, llegaste en moto, ¿te acuerdas? Estábamos en el Hotel Ritz, nos sentamos al lado y no nos conocíamos, conversamos un poquito y ahí generamos las buenas migas. Sinergia. Y feliz de apoyar, me encanta cómo tú promueves siempre iniciativas, contenido, formación, distintas cosas en torno a este tema, así que yo feliz de ser un actor más que sume. Como tú dices, yo soy investigador, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo y trabajo en un instituto de bienestar socioemocional que tenemos en la facultad y yo estoy a cargo de todos los proyectos que tienen que ver con educación y convivencia. Y al alero de eso hay distintos laboratorios de investigación que lideran distintos académicos y académicos de mi facultad. Y obviamente lidero yo distintos proyectos de investigación, obviamente en torno a este tema, centrado en general en infancia y adolescencia, y ahora estamos partiendo 2 proyectos con educación superior, en esta misma línea de entender cómo conviven, cómo coexisten los actores, los adolescentes, los jóvenes, y obviamente las competencias socioemocionales son un eje transversal para entender este fenómeno. Bueno, mientras tú hablas se me ocurren 50 preguntas porque este es un tema muy amplio, voy a tratar de sacarte el jugo en este espacio, principalmente en algo que para mí es relevante. Hoy día hablar de salud mental en Chile es una realidad, tenemos ansiedad, depresión, estrés y todo esto que hoy día estamos viviendo y que finalmente es el discurso, ¿cierto? La salud mental del chileno y todo. Desde la evidencia de lo que tú has visto, ¿hay más problemas de salud mental ahora? ¿O está este concepto del síndrome de la prevalecencia que hay sobre los temas de salud mental? De la inflación de la prevalecencia que se dice también. Claro, tengo un colega, quien saludo, Jaime Silva, que es el director de nuestro instituto. Él habla de la sobremedicalización de la salud mental y como una serie de trastornos que efectivamente, si comparamos ciertas métricas, hoy día nos preocupa porque ha incrementado los problemas de ansiedad, ha incrementado las tasas de suicidio adolescente, hay importantes problemas de depresión en distintos cohortes, pero en especial en los cohortes más jóvenes, quizás como herencia de la pandemia, quizás como herencia de una nueva sociedad que establece vínculos distintos a los que teníamos hace 20, 30 años atrás. En fin, hay distintos modelos explicativos para eso. Y él, respondiendo o acercándome a lo que tú preguntas, cuestiona esta idea de medicalizar tanto, ¿cierto? Temas emocionales en particular, cuando hoy día vemos con preocupación que los cohortes juveniles tienen menos herramientas individuales, que no sea con un fármaco, que no sea con algo externo, para hacer frente a temas de adversidad, para hacer frente a sus necesidades y que desarrollen esa habilidad para hacerse cargo de eso.
en el caso nuestro, nos preocupa especialmente por las consecuencias que esto tiene. Es decir, un adolescente que tiene problemas de salud, eso va a impactar, de salud mental, eso va a impactar en su rendimiento académico, va a impactar en las relaciones que establece con otros y con otras, va a impactar en menor compromiso escolar, y eso nos preocupa, y eso es lo que tratamos de mirar con atributos del sujeto y atributos del entorno, cómo creamos variables protectoras para hacernos cargo de eso. Claro, los factores protectores siempre se dice que son la familia. Está una parte que tiene que ver con la educación misma y el rol del docente y el capital humano del mismo ser humano, que ese es un poquito lo que tú dices. Hoy día este joven no tiene la herramienta que muchas veces nosotros en los años 80, no sé cómo, pero teníamos mayores herramientas y no estábamos tan supeditados a esto, que finalmente Claro. era un tema que nos desconectaba de lo otro. Frente a eso, a esta como diagnóstico que tú haces, ¿cómo crees que hoy día un papá, una mamá que no tiene idea de investigación, de ahí vamos a entrar en lleno eso, puede lidiar con ese mundo emocional del adolescente? Que casualmente los dos tenemos hijos que están Claro. en la preadolescencia o la adolescencia. A ver, es súper importante lo que tú señalas de reconocer que los actores responsables de esto son la familia y la escuela. Partamos con la familia porque desde lo que vemos en el mundo escolar la familia está muy ausente, sobre todo con adolescentes y con adolescentes que tienen más demandas, más necesidades o más problemas, entre comillas. Y hace que muchas veces la escuela injustamente le pasemos factura por una serie de elementos que no son solo responsabilidades de ellos. Por lo tanto, la familia en esto yo creo que es importante que se preocupe. Ahora, ¿qué hemos visto ahí? Obviamente no todas las familias son iguales. Y yo pensaría que acá vamos a ver un continuo entre familias que están involucradas, pero algunos que están demasiado involucradas, a tal punto que generan una mayor sobreprotección que, sin quererlo probablemente, generan menos herramientas en los sujetos. Y yo tengo la hipótesis además que las familias latinas en esto tienen un factor de riesgo o tienen un componente cultural que lo hace aún peor. Un ejemplo muy concreto de esto. Cuando yo hice mi doctorado en Estados Unidos, era súper interesante cómo convivían las familias allá con sus hijos de distintas edades. Y la mejor manera, o el mejor ejemplo para mí en comparar las culturas, por ejemplo la cultura europea, la cultura estadounidense versus la latina, era la vestimenta esto es el estado de Michigan, al norte, al lado de Canadá. Perfecto. En invierno estamos hablando de menos 40 grados. Sí, sí. 2 metros de nieve. Yo viví en Suecia y eso me hizo devolverme. Donde hace frío. Hace frío. De ría al frío. O sea, ahí sí que hace frío. Quizás en nuestra Patagonia también es helado, sí, con cariño a los que vivían, a nuestros amigos, amigas de la Patagonia. Entonces, ¿cómo yo lo graficaba? Veía a las familias latinas cuando salían de la casa. Y si uno, y los que nos están escuchando, pregúntenselo. Cuando hace frío afuera y tu hijo o hija quiere salir, ¿cuál es la instrucción que hace la familia? Es abrígate. Abrígate. Antes de salir, si es que no puedes salir. En cambio, las familias europeas o gringas ni siquiera se lo decían. Era una decisión que tenía que hacerse cargo el adolescente. De hecho, estaba el director de la escuela básica, Mr. Kurt, se llamaba The Angel School en Michigan, que él nos decía en la primera reunión de apoderado, por si acaso aquí hace frío, en el recreo nosotros no abrigamos a los niños, nosotros no nos hacemos cargo de eso porque creemos en el valor de la autonomía. Entonces da este mismo ejemplo, decía, si un niño en el recreo está jugando, y van a salir a jugar siempre, porque le hace bien el juego, le hace bien al niño moverse, aunque haga frío. Salvo que existe un windshield, que es como esa película El día después de mañana, cuando las personas se congelaban en un minuto. Salvo que exista eso, que es obviamente un riesgo vital para las personas, siempre van a salir a jugar en los recreos. Y si encontramos un niño que está con frío afuera, no lo vamos a retar, simplemente le vamos a preguntar, ¿qué decisión tomaste o qué decisión pudiste haber tomado para no tener frío? Con la finalidad de que él se dé cuenta que él debió haber tomado una decisión distinta, que es abrigarse. Entonces mi punto es cómo las familias en Chile, creo yo, intentan hacerse cargo de esto, y es súper interesante cómo nuestras parentalidades han cambiado, y eso es positivo. Hoy día las parentalidades yo creo que se hacen un poco más responsables de esto, sin embargo en algunos casos abusan, o algunos casos, no abuso la palabra en realidad, en algunos casos creo yo sobreextreman el cuidado. Perfecto. Mi señora es directora de un colegio, por ejemplo, y es súper interesante escuchar de a veces familias que alegan por situaciones en las cuales no corresponde, o más bien sería, o te obliga a pensar, ¿qué está pasando esa familia? ¿Es responsabilidad del colegio? ¿Y hasta qué punto ellos le dan esa responsabilidad a su hijo, a su hija o al adolescente? Porque al final del día, estos son actores que van a ser adultos del mañana.
y van a tener que ser capaces de soportar frustraciones, de regular sus emociones, de hacerse cargo de su mundo interno, como dicen los psicólogos clínicos. Sí, hay un tema que es importante ahí en esta apertura, esta reflexión, es que efectivamente también hay una moda de las crianzas. De hecho, si tú buscas los estilos de crianza, que antiguamente habían los estilos democráticos y todo esto, está la crianza espiritual, la crianza responsable, la crianza empática. Entonces, todo empieza a tener apellido. Y me tocó con Ana Rita Russo, que es una especialista doctora de Colombia, y me decía, Arnaldo, el tema de las modas de la crianza a mí ya me empieza a incomodar. Y hablábamos de esto y decíamos, oye, la crianza es una. La crianza tiene 3 elementos que, en términos bien simples, y ahí tú corrígeme o podemos complementarlo. Primero, el tema de el espacio para validar, legitimar y aceptar el mundo emocional de mi hijo. Es decir, el tema de poner límites. Es decir, cada acción tiene una consecuencia y en ese espacio nace el tema del abrigo, es decir, y eso implica el pensamiento crítico. Según el grado de madurez del niño, yo le doy una autonomía gradual porque finalmente tengo que soltarlo al mundo. Exacto. Es decir, a mí me sorprende mucho, y te lo digo con mi hija, me dice, papá, yo tengo compañeros que no sabían tomar ni el metro. Claro. Y decir, claro, entonces vivieron una burbuja, igual hay que soltarlo. Entonces, aquí nos metemos en la crianza, claro, exacto. Ensayo y error. Exacto. Y eso, bueno, a mí siempre me lleva a reflexionar esto si bien yo no investigo en parentalidad y crianza, yo lo veo después en el comportamiento de los adolescentes. En este caso, la parentalidad es clave en cómo se hace cargo en formar esas herramientas en los sujetos. Y lo podemos llevar al debate del uso de los teléfonos en los colegios. Yo en general soy como el Grinch de la gente porque hay toda una moda, hay un montón de personas que son en general más influencers que académicos. Y es súper interesante, si uno se fija quiénes son los que están diciendo que hay que prohibir. Dale. No son académicos, son más bien influencers. Sí. No son personas que estudiaron, que tienen datos en Chile, que han entrevistado muestras chilenas. Y eso es súper interesante porque, me parece interesante el planteamiento de cuestionarnos sobre el riesgo del mal uso del teléfono. Sin embargo, yo soy más de la postura de la prohibición a mí nunca me ha gustado porque encuentro que no deja nada al sujeto. Prohibirle a un adolescente hacer algo, ¿qué le enseña? ¿Qué le entrega? Al contrario, yo creo que hay que enseñarle al adolescente a tomar decisiones. Sí, más punitiva. Y lo punitivo ahí tampoco que te entrega. De hecho, ni siquiera en criminología hay tanto consenso respecto del impacto directo del aumento de las penas para cambiar las conductas antisociales. Uno ve Estados Unidos, todos los estados tienen distintas penas. Uno ve Europa, no todos, la edad de inicio, por ejemplo, de responsabilidad penal cambia. De hecho, en Chile yo no encuentro paradójico que estemos hablando de prohibirle un teléfono a un adolescente de 14 años, pero a partir de los 14 años nuestros adolescentes en Chile se pueden ir presos. Entonces, para mí el mundo al revés, ¿cómo? Lo hacemos responsable en el Código Penal del país, pero encontramos que él no tiene la capacidad de tomar una decisión responsable, de decir, ahora estoy en una sala de clase, voy a guardar mi teléfono. Bueno, y en esa figura del Grinch, ¿cuál es tu postura, así, en términos para un papá que está... Que la prohibición tiene que ser muy sensible con la edad. Obviamente, edad es más temprana, es sensato prohibir, pero entonces ahí el problema no es el niño o la niña. El target de la discusión ahí no es ese, el target debería ser lo que estamos hablando, la parentalidad. O sea, ¿quién toma la decisión de pasarle un aparato tecnológico a una niña de 5 años? Claro. Es el papá. Entonces, toda la discusión está mal planteada, de que el problema es el teléfono. No, el problema no es el teléfono, el problema es el adulto que entrega el teléfono. Entonces, la discusión debería estar ahí. A quien hay que cambiarle la conducta es al adulto, no al niño o a la niña. Y que además viene influida por un tema de comparación social, que finalmente todos tienen, mis amigos tienen, entonces hay una presión sutil. Claro. Cuando van creciendo van pasando eso. Claro. Yo he visto algunas comunidades que hacen algo súper bonito, que es ponerse de acuerdo entre los papás. Los grandes programas, famosos, no sé si te acuerdas de un programa súper famoso que trajeron de Finlandia de droga y de consumo de alcohol, que lo hicieron en algunos municipios en Chile. El doctor Ibáñez, un psiquiatra Ibáñez, un saludo al doctor Ibáñez, que es un gran académico que trabaja en infancia y adolescencia, un psiquiatra de la Chile. Y él trajo ese modelo. Y lo replicaron en algunas comunas en Chile, de hecho. Y era súper famoso en Finlandia en Islandia, porque bajó el consumo de alcohol de los jóvenes, que tenían cifras grotescas, lograron reducir significativamente el consumo de alcohol. La gran moraleja, el gran aprendizaje que tenía ese programa, que lo vio también acá el doctor Ibáñez, es básicamente, uno, contar con datos, tener información respecto de quién está consumiendo, qué están consumiendo, a qué edad están consumiendo. Pero la segunda parte, más importante de la intervención, era que las familias se pusieran de acuerdo, que la comunidad se pusiera de acuerdo. Porque en el fondo no bastaba con que una familia regulara esto, en una fiesta, por ejemplo, pero el día siguiente 8 familias ofrecen una fiesta y hay trago para todos, se te cae toda la intervención. Entonces, un componente transversal acá era lograr
ponerse de acuerdo, armar una comunidad para esto. Sí, que son los modelos integrados que se le llama, donde se hacen parte un poco de la discusión y de ponerse de acuerdo. Claro, y más parte de las soluciones. Entonces, volviendo a lo anterior de la regulación, yo soy el Grinch porque no estoy a favor, ¿cierto?, ciegamente de la prohibición de esto, sino más bien de la regulación, que es distinto. Y lo otro también que es importante distinguir entre el uso y el abuso. Nosotros estamos partiendo un proyecto con el doctor Hernández en Adolfo Ibáñez, un psicólogo clínico, y Cristóbal, él estudia adicciones a las redes sociales y cómo eso impacta obviamente en la ansiedad, la depresión, y estamos viendo ahora qué predice qué. Y ahí nuestro interés en el fondo es mostrar que obviamente un adolescente que tiene un problema de adicción a este aparato efectivamente necesita un control externo. Pero no todos tienen ese problema de adicción, no todos toman malas decisiones. Y además el mensaje yo creo que es injusto para aquel adolescente que sí toma una buena decisión, que dice, ya, voy a entrar a clase a estudiar matemáticas, entonces ahora guardo mi teléfono. Y me concentro 40 minutos, aprendo cosas nuevas en matemáticas, y después salgo a recreo, y si quiero pasarlo bien o quiero hacer algo con el teléfono, yo no encuentro que sea un problema. Porque además hay otro efecto que dicen, va a mejorar la convivencia escolar. Yo no estoy tan seguro que el efecto sea tan directo. No, que en los recreos ahora no pueden usar el teléfono. Porque le prohíbas el teléfono en los recreos, no va a generar mágicamente que ahora todos conversen y jueguen a la pelota juntos. Si es que no hay antecedido un trabajo de emociones prosociales, por ejemplo, de la colaboración. O intencionar esa actividad. O intencionar una actividad que propicie ese espacio Exacto. de encuentro. No por sí misma, saco el teléfono, automáticamente se juntan, no. Exacto. Van a quedar solos, quizás. Y probablemente yo creo que pueden aumentar hasta los problemas de convivencia, de hecho. Sí. Porque eso como que controla en algunos casos gente que está aburrida. A veces los niños se ponen a pelear porque están aburridos. Sí. Entonces el foco está mal puesto. Tú deberías estar discutiendo de hacer recreos entretenidos en vez de estar preocupado de prohibir el teléfono en los recreos. ¿Te fijas que son dos caminos distintos? Sí. Y invitar a tomar esas decisiones. Y eso, otros hablan del rendimiento académico. Dicen que va a mejorar las notas porque en Finlandia se vio que prohibieron los teléfonos, mejoraron las notas. El salto cuántico de ese efecto es gigantesco. ¿Por qué Finlandia tiene mejores notas? O ahora que dieron esta prueba internacional PISA, Sí. y Chile somos el peor país de la OECD. No sé si han visto las noticias, sí. somos los peores de los peores. Siempre. Claro, ¿por qué países como Finlandia tienen buen rendimiento académico? Miren el sistema escolar que tienen. Los profesores y profesoras de Finlandia son doctores, en primer lugar, o sea, estudiaron 7 años. Son una de las profesiones mejores pagadas en Finlandia. ¿Cuántos estudiantes hay por sala? ¿Cuál es la metodología de trabajo en la sala? Entonces, lo que yo discuto acá, y la gente se enoja, me dice, no, hay que prohibir el teléfono. Si usted quiere mejorar las notas, créame que preocuparse del teléfono es lo menos relevante. Para mejorar las notas, usted tiene que tener buenos diseños instruccionales, tenemos que tener buenos profesores y profesores que no estén estresados. Tú conoces nuestros estudios de bienestar, que de hecho lo hicimos juntos con Flitch, con la prueba de estudios de bienestar 87%, todavía recuerdo el número, sí. Preocúpese Vive de en eso. angustia emocional. En vez de estar preocupado de prohibir el teléfono a un adolescente, preocúpese cómo apoya a sus profesores y profesoras en tener un buen desempeño. Sobre todo el segundo semestre. Los estudios que tenemos ahora, por ejemplo, nos muestran que predice que un profesor tenga más engagement en comparación con el primero y el segundo semestre. El segundo semestre aparece una emoción del enojo, que no aparece en el primer semestre. Es decir, nuestros profes no solo están estresados el segundo semestre, sino que están enojados. Y obviamente aquellos que están más enojados tienen peor desempeño. Entonces, mi punto es, regulemos, estoy de acuerdo, un niño de 4 años es indiscutible que estemos pensando que tenga un aparato todo el tiempo, pero con los adolescentes regulémoslo. Sigue aquí el adolescente, y lo que estamos hablando antes, ¿no? Tienen que aprender a tomar decisiones, tienen que hacerse cargo de sus decisiones también, tienen que hacerse responsables, tienen que ver cómo reparan con esto. Y prohibir no te enseña, no te entrega mucho de eso. Jorge, tú que has sido un ferviente y le has dedicado el corazón y el alma al tema de la convivencia, al tema del aprendizaje socioemocional desde la investigación, yo soy director de una escuela que no tengo idea de este tema, tengo una mirada más conductista, el rendimiento académico, mi discurso a mis profesores es que aprendan, y todo lo otro finalmente es relegado. ¿Cómo yo puedo convencer a un director de todo lo que tú ya tienes como evidencia con estos estudios, de la importancia de este equilibrio? No relegar, como decía en la Sociedad de los Poetas Muertos, las matemáticas, el lenguaje y la ciencia son vitales para la construcción de sociedad, pero el desarrollo humano también contribuye a estas otras partes, a esta otra dimensión. ¿Qué discurso le podríamos dar a esos resistentes, al resistente? Porque tú muestras investigación, muestras datos y le decís, mira, por acá va. Ahora, yo partiría empatizando con esos cargos de liderazgo directivo, hombres y mujeres, porque no es fácil tomar esa decisión porque ellos ven una presión que no vemos nosotros, que es una presión de los rankings, que es una presión de ciertas familias que dicen, ¿por qué no estoy en el ranking?
de corporaciones que son dueñas de colegios, aunque sabemos que no está prohibido el lucro, pero no contamos el cuento sí. chejirano. La matrícula es la que manda. La matrícula es la que manda, y el advertising de eso es, esto no está en el ranking de la PAES, pero ¿cómo no está en el ranking de los 100 colegios del CIMSE? Yo creo que eso le hace un daño al sistema gigantesco, porque es súper injusto colegios que tienen y hacen muy buenos proyectos, son muy buenas comunidades escolares, porque no están en el ranking, tienen un estatus cuestionado, y eso yo creo que no sé a quién le ayuda a hacer esos rankings. Y genera un efecto súper perverso en todo, en el sistema, en los directivos, en entender qué es calidad de un sistema escolar. Distinto es los sistemas de ingreso a las universidades, que entiendo que por cupos hay que tener alguna racionalidad o hay que tener algún sistema. Si tenemos 10 cupos y hay 1000 postulando, entiendo claro, que hay que ver un sistema de ingreso. Pero la escuela dura mucho más que eso. Entonces yo partiría con ese punto. Ahora, ¿cómo convencer? Es súper importante tu observación ahí, porque un director o directora que no crea que esto es relevante es súper difícil finalmente convencerlo. Uno ve cuando la gente se forma en liderazgo, en general aquellos que no creen que esto es relevante, es súper difícil modificar esa creencia. Pero ya cuando de alguna manera te compran la idea, uno puede mostrar ejemplos. Por ejemplo, la UFRO, la doctora Mónica Bravo, hace poco lanzaron un estudio en donde mostraron, si usted quiere tener buen rendimiento, los colegios que tienen mejor rendimiento, según los datos del CIMSS a nivel nacional, son los que tienen al mismo tiempo un mejor clima. Entonces, no es que usted esté optando. De hecho, si usted tiene un buen clima, sobre todo un clima que hablan de una dimensión más de organización, de orden en la sala, y que de hecho es bien sensato si uno lo piensa. Si yo tengo una sala de clase tranquila, ordenada, donde nos pongamos de acuerdo para participar, donde no hayan conflictos, donde no haya estudiantes peleando, es más probable que yo pueda hacer una mejor clase. Versus una sala que está desorganizada, ¿cierto? Pero ahí lo importante no es que el niño sea el problema que esté peleando, el problema es que no tenemos o no hemos logrado generar un diseño instruccional o un diseño de aprendizaje que esto funcione o que esto suceda. Hacer una buena clase no pasa espontáneamente. Implica planificación, implica entrenamiento, implica probar, implica tener herramientas alternativas cuando esto pasa. En el escenario general. Ahora, ¿qué es lo que te contraargumentan algunas comunidades escolares que igual tienen un punto? Que es muy distinto estar con 20 que con 40 en la sala. Es muy distinto con 20 que tienes una familia detrás que lo apoya, versus con 40 donde hay 2 que apoyan y el resto desaparecieron. Sí. Y lo que preguntábamos al comienzo, aquí hay que buscar un equilibrio y buscar más socios, que tiene que ver cuando ya el problema de salud mental va más allá de la prevención. La escuela llega a prevenir esto. La escuela puede detectar a un alumno que está pasándolo mal, pero la escuela no es un hospital. La escuela no es un consultorio, nuestros profes no son psiquiatras infantiles. Sí. Y ahí el tirón de orejas es para el sistema de salud. Porque hoy día la demanda que hay, por ejemplo, de depresión juvenil, en la lista de espera es gigantesca. Y la escuela no es un espacio para hacer terapia, o un espacio para entregar fármacos. Entonces ahí necesitamos más socios, necesitamos instituciones de salud, necesitamos fundaciones públicas o privadas que nos ayuden a apoyar a esas comunidades escolares. Cuando yo tengo un estudiante con serios problemas de salud mental, ansiedad, depresión, lo que sea, y eso va a afectar su entorno, el colegio muchas veces va a intentar derivar, pero no siempre logra tener una respuesta. Sí, fíjate que mencionabas tú el tema del tema ya más del mundo de la salud. Hay un estudio, bueno, finalmente un informe que entrega la Organización Mundial de la Salud, que en los países con menos ingresos hay un psiquiatra infantil por cada 4 millones de niños y jóvenes que necesitan atención. Vamos a buscar ahora aquí en Chile al psiquiatra. ¿Cuánto te sale? Exacto. 80 lucas, 120, 150 lucas y, ojo, no hay bono, es catch. Y de ahí te tiene 15 minutos, ansiolítico probablemente, dependiendo del diagnóstico al pimponeo, y de ahí 10 psicoterapia. Exacto. Pero efectivamente ahí, y aquí me gustaría entrar de lleno a la pregunta, es cómo de alguna manera nos anticipamos a la enfermedad. Dentro de los estudios que has visto, cuando hablamos, por ejemplo, lo que dice Joseph Durlack de la Universidad de Chicago, cuando analizan estas conductas antisociales que gradualmente se modifican en conductas prosociales, dentro de lo que tú puedes mostrar como dato duro, para convencer que efectivamente esto es real y no es pachamámico, ¿cómo logra un niño con conductas antisociales modificar a conductas prosociales cuando incorporamos el aprendizaje socioemocional, entre otras las dimensiones que hablamos, rendimiento académico, entre otros? Lo que estamos haciendo nosotros, con nombre y apellido, es validar una metodología, un programa o un modelo que se llama Covitalidad. Este modelo, o Covitality en inglés, este modelo lo desarrolló originalmente el doctor Michael Furlong en California,
Y hoy día varios equipos en distintos países, España, nosotros en Chile, obviamente en Estados Unidos, Suecia, Suiza, no me acuerdo qué otro país en Europa también lo está trabajando. Hemos tratado de validar esta metodología. La idea básicamente es promover una serie de competencias o recursos individuales inspirados en otros modelos que han sido exitosos. Entonces acá es súper interesante porque Covitalidad no compite con CACEL, que es como uno de los más famosos Claro, del mundo mundial. El modelo pentagonal, que Vizquerra, o el, O de Vizquerra, o exacto. el modelo CEL también, que o está CEL, ahí. exactamente. No compite con ellos, sino lo que dice Michael, the more, the better. Si yo puedo promover más competencias socioemocionales, va a ser mejor. En la medida que logre promover más de estas competencias, voy a tener lo que él llama un efecto sinérgico positivo, porque la competencia socioemocional no es relevante solamente por sí sola, sino que él identifica que cuando yo puedo promover más de una competencia, puedo lograr visualizar un efecto sinérgico entre ellas. Entonces, si yo promuevo la empatía, es súper importante la empatía, pero si yo además promuevo, por ejemplo, la regulación de tus emociones, no solo por sí solas tienen un efecto en rendimiento, en conductas antisociales, sino que además cuando están juntas, se genera un efecto sinérgico positivo, una espiral positivo que dice Michael y que va subiendo. Entonces, si son 2, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 8? Bueno, él llega a una propuesta de 12 y que tienen que ver con dimensiones del sujeto, dimensiones en la relación con el entorno, el apoyo del entorno. Y lo más novel, yo creo que del modelo de él, habla de unas que hemos encontrado en varios estudios, cosas súper interesantes, que son de trascendencia. La gente que hace mindfulness y que entiendo que también lo están trabajando acá en los podcasts, hemos visto que a la base esa competencia genera cosas muy positivas en los adolescentes. Por ejemplo, la gratitud, que es una del componente de trascendencia. Hicimos un estudio con adolescentes peruanos, con el doctor Rafael Miranda y Xavi Oriol de Cataluña. Perfecto. Y encontramos que adolescentes del Perú, de Lima, que eran víctimas de ciberacoso, 6 meses después tienen menos satisfacción con la vida. Sin embargo, si aquellos adolescentes, o más bien, de aquellos adolescentes que tenían altos niveles de gratitud, el efecto de ser víctimas de ciberacoso sobre su satisfacción con la vida era 0. Se transformaba como una vacuna, como una especie como Perfecto, de una coraza. Exacto. Como que, mira, me están molestando, pero tengo este dominio. La gratitud es como valorar aquellas cosas aquellos intercambios que te da la vida, que no estás obligado a dártelos, si tú los reconoces y los valoras. Eso, por sí solo, se transformaba en esta como coraza, en esta como vacuna, que ya te da lo mismo. Quizás te ríes, no te importa tanto, porque no afecta tu satisfacción con la vida. 6 meses después, entonces podemos atribuir cierto efecto de la variable en términos más causales. Fíjate que es súper importante porque se entrelaza con lo que te quería preguntar. Cuando hablamos de competencias, tú hablas de las competencias emocionales y entre el concepto de autonomía, que es el que adhiere y un poco lo que yo tengo la oportunidad de conocer mucho el trabajo del doctor Vizquerra, hablamos de las microcompetencias. En liderazgo hay más de 70 microcompetencias que están todas ahí entremezcladas, pero a nivel de microcompetencia para desarrollar una sana autoestima como resultante, como esta raya para la suma, son más de 25. Entonces, ahí viene mi pregunta. Cuando este niño, porque me hace mucho sentido, porque yo siempre he dicho, dentro de todas las competencias emocionales que debiésemos trabajar en un niño para desarrollar una sana autoestima, creo que una de las primeras, no sé si la primera, porque creo que ahí está el autodescubrimiento, como base clave de mis propósitos en la vida. De ahí viene el desarrollo de carrera, lo que quiera más adelante. Tiene que ver con la autoaceptación. Ese concepto de autoaceptación tiene que ver con de valorar, de quererme por lo que yo soy, agradecer lo que tengo, y ese niño, que es lo que tú dices tú. El día de mañana decir tonto, feo, cochino, lo que sea, perfecto. Yo me conozco y me quiero por lo que soy, por lo tanto avanzo, y el ciberbullying y el bullying finalmente puede estar un poquito más a resguardo, ¿cierto? Ahora, dentro de esas, del concepto de autoaceptación, ¿cuáles creen que son de estas competencias emocionales las que tú crees, desde tu juicio, deberían ser las primeras que un papá o un educador debiese desarrollar en un niño? Qué difícil, porque ponerlas... Pues son todas importantes, claro, yo sé. Po. Claro, pero si tuviera que empezar a escoger, viendo como la externalidad que generan, una que es muy importante tiene que ver con conocer y controlar tus emociones. Se llama la regulación emocional. Perfecto. Lo trabaja Covitalidad, pero hay muchos otros académicos, académicas que se focalizan en la importancia de regular la emoción, que parte con lo que tú dices, de autoconocerse, conocerse, reconocer, esto me está dando rabia, esto es rabia, esto que estoy sintiendo se llama rabia, ya, pero ¿qué hago con esto? Cuando tengo rabia me dan ganas de pegarle a lo que tengo al frente. Entendemos esa emoción. ¿Podemos pegarle a lo que tengo al frente? ¿Debemos pegarle a lo que tengo al frente? ¿Qué pasa si ese que tengo al frente es un compañero?
o es un profesor. Ahora cuando vemos cuando estos niños se regulan y agregan un profesor o profesora, esa yo diría que es una competencia muy importante. Y si uno ve estudios más de violencia longitudinal o estudios criminológicos generalmente, adolescentes que ya están cumpliendo condena, lamentablemente, y si uno logra hacer un trazado en su vida, muchos de ellos han tenido problemas de regulación o de autorregulación a edades muy tempranas. La gente que tiende a pelearse más son personas que se desregulan mucho más. Si lo vemos ahora que está diciembre, que estamos todos estresados, y que no hemos comprado los regalos de Navidad, muévete por esta ciudad de Santiago con un tráfico, genera en general malestar, genera rabia. Y ahí es interesante porque vemos el continuo, desde los más regulados, que simplemente con suerte tocan la bocina, pero el más desregulado que hace, se baja el auto. Y te pega con la cadena, el de la moto le pega con la cadena al parabrisas. Sí, pues le pega con el parabrisas a la señora. Y al día siguiente le preguntaron a ese sujeto, ¿y qué decía él? No, ese no era yo. Y puede ser cierto, lo interesante de esto es que cuando uno se desregula, como que se despersonaliza. Y probablemente él en frío, él, ¿cierto?, sin ningún nivel de estrés, probablemente no hubiese hecho eso. Entonces, por eso es tan importante esa competencia, porque en el fondo todos nos vamos a estresar en algún momento. Sí. Es imposible eliminar el estrés del entorno, es imposible, porque frente a la vida siempre nos vamos a tener eventos que nos pueden estresar en la vida. Sí, y ahí tomo un poco lo que dice Joseph Ledoux, que habla de este concepto del secuestro amigdaliano, que finalmente entramos ya al mundo de la neurociencia, cuando ya se estudia ya el cerebro y vemos que esta persona apuñaló con 60 puñaladas y dice, oye, ¿cómo 60 puñaladas? El tipo estaba totalmente sesgado y desregulado completamente. Es un trabajo, yo creo que finalmente es permanente, tiene que ser sistemático y tiene que ser continuo, que es un poco lo que yo siempre digo. No sacamos nada con llevar a Jorge Varela 2 horitas a hacer la charla magistral como el gran gurú de la investigación, que es valioso, sensibilizando, pero esto no genera ningún cambio si finalmente no se hace carne en los programas que sean finalmente continuos. Claro, en la bajada. En la bajada, porque yo vuelvo un poco a los estudios que siempre lo menciono con lo que dice Douglas, que tiene que ver práctica, tiempos definidos, tiene que haber cabida real de los programas, planes educativos institucionales, para que finalmente esto genere. Si no, no sirve de nada. Termina siendo un saludo a la bandera, como muchos programas que hemos visto socioemocionales y que andamos viendo muchos speakers o gurús mostrando la misma estadística de hace 20 años atrás, que probablemente tú conoces lo mismo que yo. Nosotros lo que estamos haciendo ahí en un estudio de covitalidad, de hecho este proyecto grande que tenemos, si lo quieren conocer, covitalidad.cl, ahí está todo lo que es el proyecto. Estamos haciendo un cuasi experimento, ya lo terminamos, ahora estamos evaluando cómo nos fue, en el cual quisimos meter, y recogiendo lo que tú dices, cómo le damos continuidad a esto, quisimos meterlo al currículum. Entonces tuvimos un primer semestre, hace 2 años atrás, trabajando con profesores, con profesoras, con nuestro equipo, tomando sus planificaciones de aula en matemática, lenguaje y orientación. Perfecto. Y mirando las 12 dimensiones de covitalidad, y todo este grupo estuvo diseñando actividades que el docente pudiera ejecutar mientras enseñaba matemática, promoviera alguna de estas habilidades de covitalidad. Que tributaran en el aula, en el fondo. Concretamente, o sea, estoy enseñando potencias y hago alguna actividad específica en la sala que me permita reforzar la idea de, no sé, pues, empatía, o la idea de, no me guardaron los ejemplos de las actividades, pero había que transversalizarlo. La idea no era buscar un momento fuera del horario de clases para hacerlo. Sí, te cuento una anécdota que me pasó con producto de eso mismo, una vez en el Instituto Nacional, poquito antes del estallido, ¿te acuerdas de los encapuchados? Sí, pues los overoles. Estaba Alessandri, creo que alcalde, hicimos una actividad. 4.300 estudiantes tiene el instituto. 250 profesores y 25 inspectores de patio, me lo sabía de memoria. Y me invitan a hacer una conferencia de educación emocional. Profesor del instituto levanta la mano. Arnaldo, qué lindo lo que hacen, maravilloso, me encanta el tema de las emociones, pero te voy a decir algo. Yo soy profesor de matemática hace 30 años en este instituto, que han salido, porque además 12 presidentes de Chile, un presidente de Perú, porque también lo tienen de memoria eso. Y 2 más 2 es 4 y la educación emocional aquí no entra, sorry. Un profesor, recuerdo, que era el Darío Sala, que habían otros profesores de los colegios emblemáticos, IMBA, Barros Borgoño, todo eso, dice, mire, colega, le puedo responder yo. Ahí yo me eché para atrás, tú sabes que los profesores nunca pelean, así que bueno, se ponen ahí a conversar y le dice, colega, yo soy profesor de matemática igual que usted, yo le puedo decir que sí puede meter la educación emocional en matemática. Yo estaba ahí haciendo un proyecto con séptimos básicos, PYME. Un equipo, 6 niños eligen jabones artesanales, glicerina, anilina, y hacen su pequeña pyme. A la tercera clase, colega, aprenden de lo que es margen, rentabilidad, estado de resultado de su negocio. Pero si eso fuese poco,
implementamos a través del aprendizaje basado en proyectos, que es trabajen la asertividad, la escucha activa, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, y tienen que ir a venderlo. Claro. Entonces, lo que dices tú es cómo ese docente sale de la caja y te cambia un poco la dinámica. Y te lo comento porque nos tuvimos una pasantía en Málaga, y fuimos al colegio Marromera, que es una pedagoga muy, muy reconocida en España, y fuimos al colegio, que era una visita pedagógica, y era todo trabajo colaborativo, multigrado. Veía ahí 20 niños, ¿qué edad tiene usted? 9, 12, 3, estaban todos, y todos así como nosotros. Nadie mirándose las nucas. ¿Y esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. Sí, po. Sí. Ellos no están fuera del sistema, ¿eh? Ven todas las obligaciones que les pide el sistema educativo. Listo, ¿cómo yo hago que esto encaje? Lo que tú dices, que tribute. ¿Cuál fue el resultado de ese trabajo? Estamos ahora analizando un aprendizaje importante de esto es que, si tú hace poco hacer un metaanálisis que mostraba que los programas socioemocionales no tenían efecto, pero en el fondo la reinterpretación de ese dato era, claro, si es que yo hago un programa que dura 6 meses y lo dejo de ejecutar, el efecto se desvanece. Entonces, la lectura, a mi juicio, que hay que tener de eso es de que las competencias socioemocionales, por lo tanto, no es un hito o no es algo de un momento, sino que tiene que ser permanente. Porque efectivamente aquellos programas que duran un tiempo y dejan de ejecutarse, el efecto se va. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de eso? No es que el programa sea malo. Lo que hay que hacer, entonces hay que seguir haciendo y hay que meterlo entonces en el currículo. Exacto. Hay que meterlo como un componente central de la intervención. En el caso nuestro, yo me quedo con más aprendizaje que resultado, porque era súper difícil ver el efecto. Teníamos una muestra pequeña. Esto lo hicimos con la red de los colegios Los Conquistadores, que le mando un cariño, un afectuoso saludo a la Eli, que era la encargada de convivencia escolar de toda esta red, que nos ayudó, porque aquí tuvimos un grupo control, un grupo experimental y tiene una serie de complejidades. Entonces, hasta ahora seguimos analizando los datos, no hemos visto todavía grandes efectos, pero mi hipótesis tiene que ver con que era difícil lograr la sostenibilidad de esto. Ahora vamos a partir un nuevo proyecto, esperamos tener una muestra más grande y esperamos intencionar más actividades, porque lo que estamos viendo era no solo meterlo al currículum, sino a generar ciertos ritos. Por ejemplo, todas las mañanas, antes de partir una de clase, hacer una actividad, por ejemplo, de respiración. Entonces, en vez de dejarlo al libre albedrío, quien quiera lo haga, no, generemos un rito o un hito. Entonces, todos los días, antes de partir una clase, después de un recreo, todos vamos a respirar 3 minutos. Por ejemplo. Entonces, estamos pensando ahora hacer una combinación de elementos guiados y elementos que sean transversales, y ahí vamos a medir eso. Así que espero de aquí a 2 años más poder mostrar si ahí tuvimos efecto o no. Porque los otros datos hasta ahora no hemos visto resultados, pero seguimos analizando, porque tiene ciertas complejidades metodológicas, controlar por el grupo control, ver la equivalencia inicial de grupo, en fin, hay una serie de distinciones que no es simplemente comparar dos promedios, en el fondo. Sí, fíjate que me toca que en un podcast anterior había conversado con Alejandra Walter sobre el tema de la atención plena. Y le contaba el ejemplo que tú mismo dices. Hay un instituto que se llama Instituto San Pedro, que está en Concepción, particular subvencionado, que un día voy a dar una conferencia, estoy con la directora, el sostenedor en la salita, tomándose el café antes de partir, y me dice: Arnaldo, ¿podemos ir al quinto básico? Que ya vamos a conocer el curso, entramos, permiso niños, ¿cómo están? Nos quedamos atrás. 5 para las 8, ting, parlante adentro de la sala. Y de repente: buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar, como todas las mañanas, la música de fondo, bien espiritual, respirando, y hacen 3 minutos. Y yo digo: wow, qué lindo lo que hacen en el quinto básico. No, el quinto básico. Es todo el colegio. Todo el colegio, perfecto. Los 900 estudiantes. Y era la profesora, la tía del aseo, el conserje, el director en su sala. Arnaldo, esto ya lo llevamos. Y es increíble cómo al docente le ayuda eso, porque llegan hiperventilados. Y yo estuve con Richard Davidson hace poco en Puebla, y tuve la oportunidad de conversar muy breve, porque él me regaló dentro de un libro 32 ejercicios para trabajar la bondad. Y justo el tema que él aborda en su conferencia tiene que ver con los últimos estudios que ratifican nuevamente la importancia de la respiración consciente para poder estar disponible emocionalmente al aprendizaje. Entonces, todo lo que tú estás haciendo, fíjate cómo se van dando, vamos como en el mismo camino. Y por eso Covitaliano compite, si Covitalia cita todos estos modelos que los encuentra valiosos, y su tesis es the more the better, mientras más hagas mejor. Y para generar cambio en el sistema escolar, lo que estamos aprendiendo hoy día en el fondo es: hay que hacerlo sostenido en el tiempo. Hay que instalar entonces una práctica en el fondo. Ahora, no una moda, no simplemente, no el taller. Ahora, es otro aprendizaje importante. Te quiero llevar un tema un poquito más delicado, que puede ser más álgido, pero que tiene que ver con la sociedad, con las dinámicas que se generan como personas. Porque tú como investigador, hay muchos más investigadores también, y el sistema finalmente es muy perverso, desde la competencia, desde la envidia.
¿Cómo uno lidia frente a estos entornos de...? Porque a mí me ha pasado, desde que yo, ¿por qué estoy sentado hablando en CNN con Fernando Paulsen? Y me dice, debería estar el académico gurú. Yo dice, porque la vida me puso acá y yo soy un buen divulgador de esto. Entonces, tengo mi síndrome del impostor, primero, pero también muchas veces estamos en un entorno donde tú tienes también esos pequeños dardos que reciben de todos, no solamente desde el mundo interno, sino también de afuera. ¿Cómo tú lidias con esa idiosincrasia que tenemos como sociedad? Es súper buena pregunta y nos lleva como a reflexionar como la academia, ¿no? Y que tiene hartas complejidades y uno de sus defectos es que muchas veces en la academia se habla de la academia. Como que todos estos estudios que uno hace a veces que los publican en revistas extranjeras, anglosajonas, es para hablar con otros investigadores, pero en realidad no necesariamente eso le llega a los actores que son básicamente los que van a generar un cambio. Y ahí a veces falta como autocrítica o reflexión de eso. Hay ciertas bromas que se hacen. Yo me acuerdo, un profe antes decía esta broma que hablaba de la diferencia de los distintos tipos de profesores. Entonces decía, un profesor de enseñanza básica o profesora ama a los niños, ama a sus estudiantes en el fondo. Bueno, no sé si hay que decir ama a los niños hoy día, porque los tiempos están medio complicados, pero en el fondo su pasión por la enseñanza está, ¿cierto?, en la infancia. Un profesor de enseñanza media, de asignatura, ¿qué es lo que ama? Su asignatura, ¿no? Filosofía, arte, física, matemática, etcétera. Y el profesor universitario, ¿a quién ama? A sí mismo, ¿no? y yo cuando escucho esa broma, digo, tiene harto de cierto, porque los egos en el fondo en la academia son terribles. Yo como lidio con eso, yo soy como un bicho raro quizás, porque yo partí trabajando con lo que se llaman los practitioners, que son gente que trabaja en fundaciones, en colegios, y yo de hecho mientras estudiaba trabajaba en colegios. Mientras estudiaba en la Universidad de Psicología, yo trabajaba en el programa P900, que era una reforma de los 90, que buscaba priorizar a los 900 colegios con más problemas en Chile. Y yo hacía, de hecho, un taller, era monitor TAP. Mira lo interesante que en esa época existía lo que estamos hablando ahora. Los TAP eran talleres de aprendizaje del P900, que estaban inspirados en pedagogía tipo... Montessori. Pero más que Montessori, era pedagogía como de la liberación, como Paulo Freire. Perfecto. Porque originalmente los monitores tenían que ser del mismo barrio. Yo trabajaba en la escuela Luis Cruz Martínez, en la comuna de Quilicura. 2 veces por semana me iba toda la tarde a Quilicura, mientras estudiaba. Viajaba de San Joaquín a Quilicura y era un taller de desarrollo socioemocional. Los TAP eran talleres socioafectivos a estudiantes de tercero y cuarto básico que iban en las tardes, aparte de clases, a esta actividad. Y miren que en esa época existían esas iniciativas. Obviamente no tiene el peso que tiene hoy día. Entonces, yo era un bicho raro porque en el fondo yo siempre trabajé en fundaciones, instituciones, y después me fui a estudiar, como identificando la falta de habilidades o recursos metodológicos para ver si lo que estamos haciendo genera alguna diferencia. Entonces, yo creo que ahí ese es un primer como autocrítica que hay que hacerle a la academia, y 2, cómo esta conversa con las políticas públicas. Y ahí llevamos, no sé, 20 años de políticas de convivencia escolar. Yo reconozco que hemos avanzado harto. Si bien un colegio que esté escuchando ahora que esté viviendo temas terribles de violencia o lo que está pasando a veces con los overoles, los emblemáticos, sí, lo ve súper lejano. Sí, pero hace 20 años atrás, ¿quién trabajaba en esto? ¿Qué estructura del sistema escolar se hacía cargo de esto? Nadie. De hecho, la unidad de convivencia escolar del ministerio, no sé si se acuerdan los más viejos, antes ¿dónde estaba? Era como una parte del departamento extraescolar del ministerio. O sea, ni siquiera era como un hermano, un primo desconocido. Y no existía el cargo en la escuela. No existía, nada de eso existía. Dupla psicosocial. Eso no existía, nada. El orientador era el único que estaba. Orientador, y era porque básicamente en general era como por su interés, como con compromiso con la infancia en el fondo. Claro. Pero tampoco había políticas, tampoco había una estructura. En lo que tenemos hoy día, políticas de convivencia escolar, profesionales encargados de estos temas en los colegios, la agencia, es súper interesante lo que está haciendo Gino Cortés hoy día en la agencia, que le mandemos un saludo cariñoso. Súper potente lo que está montando Gino en la agencia, que ya no es medir esto, ya no es hablar de otros indicadores de calidad, sino que ahora Gino está instalando en la agencia un sistema de monitoreo de la convivencia. Entonces, si queremos tener una valoración, evaluación de lo que está pasando en el sistema escolar, vamos a la agencia. Ellos están teniendo y van a levantar datos nacionales en torno a esto. Entonces, yo creo que estamos construyendo un mejor diálogo. Las universidades, yo siento eso es lo que estamos más atrás, que estamos hablándole mucho a la academia, pero estamos hablando menos al sector público, a los colegios, a las comunidades escolares, y ahí un punto de encuentro es hacer más proyectos de investigación-acción. Yo creo que ahí está la manera de acercarnos, hacer más pilotos, hacer más experimentos en colegios para ir viendo ensayo y error que genera una diferencia o que impacta en la vida de
de niños, niñas y adolescentes. Sí, una idea que me resuena mucho tiene que ver con un análisis que yo hice en un momento. Hay 58 universidades en Chile, en otros países 300, Colombia tiene más de 300 universidades. Si yo calculo la cantidad de investigadores que hay por esas 58, hablamos de casi 130.000 investigadores en estas. Entonces estamos hablando de que son más de 100 investigadores por universidad. Y esta es una reflexión que te invito a buscarle la vuelta. Si tú vas a las áreas de bienestar, departamento de bienestar, dependiendo a veces de departamento estudiantiles o bienestar estudiantil, tú vas a esa área y hay 5, 4, 3 personas. Y que hacen lo que pueden humanamente, que finalmente es asistencialismo y contención al niño que se desreguló, al joven que tiene ideación suicida. Pero tienes por otra parte más de 100 investigadores promedio por estas universidades. ¿Por qué no existe investigación o muy poca investigación aplicada para trabajar en las mismas universidades y de la mano con bienestar universitario para poder ayudar a esos jóvenes que tienen un mundo emocional tan fuerte y en vez de irse para afuera o mostrar cosas de datos afuera si no lo hacen ahí? Que yo hablo siempre de esto, tiene que ser investigación aplicada, trabajar en la misma institución. Claro. Puede que tenga un sesgo, por eso te pregunto a ti que tú lo ves en la misma universidad. Yo creo que la valoración del bienestar o el mundo emocional y los problemas de salud mental ha llegado más tarde al mundo universitario. Yo creo que cada vez hemos ido construyendo un sistema de evaluación o de monitoreo o estar más preocupados de lo que pasa con el mundo universitario y probablemente uno de los supuestos es que yo soy un adulto. Yo no me tengo que hacer cargo de un adulto y sus emociones, yo en realidad me debería focalizar en la infancia o en la adolescencia. Y eso explicaría parte de ese ajuste que tú describes, que me parece súper asertivo y aquí en Chile yo creo que estamos en la misma. Tenemos como departamentos de apoyo emocional, pero nos faltan muchos más estudios en torno a la salud mental. Y es preocupante, ¿por qué? Porque hemos visto casos de suicidio de estudiantes universitarios. Y hoy día lo más preocupante es que yo no creo que ninguna universidad tenga la respuesta a cómo hacernos cargo de esto. Sobre todo con nuevas legislaciones que están apareciendo, como la ICARIN, por ejemplo, que están estableciendo ciertas relaciones de una manera distinta, y eso yo creo que va a movilizar el sistema. Una nueva legislación, yo creo que el Mineduc que genere nuevas políticas, que lo ha hecho, ha generado ciertas directrices de cómo hacernos cargo de la salud mental en la educación superior y las universidades. Yo creo que de a poco van a ir convirtiéndose o dándose cuenta que si bien es cierto que son adultos, aquellos estudiantes que son jóvenes, que estén más perturbados emocionalmente, van a rendir mucho menos, van a aprender mucho menos, van a ser peores o no van a lograr hacer o adquirir todas las herramientas para convertirse en futuros profesionales. Mira, tú decís, no tengo la respuesta, pero yo tuve la oportunidad de estar en un panel en Colombia con la EAFIT y varias universidades, todos del bienestar universitario. Me fui con una reflexión y te la voy a tocar porque me tocó verlo con mis dos hijos, Agustín y Isidora. Y yo les dije lo siguiente: Agustín, Isidora, si yo les pongo Disneylandia en la universidad, con montañas rusas y todo, les pongo bar abierto, les pongo 6 restaurantes, elijan los que quieran, sushi, árabe, parrilla, lo que quieran, todo gratis, pueden comer, pero se los cambio por un docente que no se vincula emocionalmente con ustedes, que no le da buenas prácticas de feedback, que es lo que hace un poco Ken Bain con el tema de las buenas prácticas de los docentes que son exitosos frente al mundo emocional. ¿Cuál eligen? Me quedo con el mejor, con el buen profesor. ¿Y por qué? Papá, yo voy a estudiar, yo voy a sacar la carrera. Claro. Todo lo que haga bienestar, que encuentro maravilloso, no va nunca a suplir lo que pueda hacer ese docente. Y ahí es donde viene un poco esta invitación. En la universidad, y es un tema que hoy día está al debe. Hoy día estamos capacitando nosotros en algunas instituciones a profesores, que finalmente es una pequeña pincelada, porque hay mucha rotación, hay talleristas, algunos hacen 4 horas, 5 horas, pero a mí me pasó con mi hija donde me lo dijo, papá, frente a todo me grita delante de todos, papá, y hacen pequeños detalles que genera al adolescente, le genera un rechazo con la asignatura, con el profesor. ¿Cuál es la tarea pendiente, como dice Neva Milis, de la educación? Es capacitar a esos docentes. Hoy día son muy buenos ingenieros, arquitectos, abogados que hacen clases, pero no estudiaron pedagogía. Y cuando tú hablas de un docente de la academia, no te conoce las emociones epistémicas, como la frustración, la rabia, la impotencia, la inseguridad que generó como docente le impacta en el aprendizaje el estudiante. Por eso hay profesores que tienen un grupo de estudiantes que les va muy bien y otro profesor que en otro grupo le va mal. Entonces tú decís, ¿cuál es la diferencia entre esto? Es la persona, el ser humano. Y por eso a mí me pasa muchas veces, yo tuve clase con el profesor Varela, y la gente recuerda no por la clase que hiciste, es por el ser humano. Muy de acuerdo. Y yo le agregaría a eso, necesitamos construir un ecosistema de bienestar. En la UDD llevamos harto tiempo tratando de generar esa idea, ¿no?
no solo reconocer cómo mejoramos nuestras prácticas, sino yo creo que hay que crear un sistema, un ecosistema en donde esta variable sea algo relevante y que nos preocupa a todos. Ahora, no tiene ajuste, porque siendo abogado del diablo con esto, entre comillas, un elemento que nos ha pasado es que a veces estudiantes se aprovechan de eso. Entonces, como, no, pues entonces profe, yo no puedo dar un examen porque me siento ansioso. Ok, trabajemos tu ansiedad, pero tienes que, en la vida, o sea, si quieres ser un profesional, dar un examen, créeme que es lo menos que te va a tocar después como profesional hacerte cargo a futuro. Entonces, lo que hemos visto en nuestro caso es que en algunas situaciones estudiantes, yo leí un genuino interés en nuestra universidad de mejorar esto, pero a veces estudiantes lo leen de una manera un poco estratégica y dicen, no, entonces yo no quiero evaluaciones. Sí, pues, instrumentalizan. Sí, a veces echa la norma, echa la trampa, una cosa así. Exacto. Entonces, por eso yo lo miraría como generemos un ecosistema de Sí. esto, en donde el estudiante sepa que puede contar con el apoyo de nosotros, que nosotros miremos nuestras prácticas, pero también tú también te haces responsable de esto. Sí, y hay un tema, me tocó hablarlo con Carlos Ordóñez, que era director de bienestar de la TEC de Monterrey. Y me decía, nosotros tenemos un problema muy fuerte con la horizontalidad, con la mirada horizontal del docente-estudiante, donde hoy día los estudiantes te pueden lapidar a un profesor por una mala práctica, un chiste, una muletilla, un micromachismo, Una funa, y te lo funan en el baño, terribles. lo ponen en el diario mural, y ese profesor salió en redes sociales, las confesiones, ¡pum!, y ese profesor lo mataron. Exacto. Y el profesor se siente totalmente vulnerable a cualquier cosa que diga, de poner disciplina o no, y al final digo, bueno, mejor me retiro, como dice Gottman, retiro emocional frente a los predictores de separaciones. Exacto. Pero mira lo que me decía Carlos Ordóñez cuando hablan de este tema que le pasó con la TEC. Empezamos a capacitar a los estudiantes para que entendieran que ese docente también está en un proceso de transformación, que trabajáramos la paciencia. Si el profesor tiró una talla, un chiste, que fueran capaces de hablar con ese profesor, le pidieran paciencia y nosotros nos hacemos cargo también de esa formación, porque son generaciones que hoy día están chocando. Entonces, es para los dos lados. El docente tiene que hacerse cargo y el estudiante baja un poco las revoluciones. Exacto. Porque si no vamos a entrar siempre en la dinámica de la funa, que es muy frecuente en la universidad, eso no se habla mucho, pero todos los profesores están en situaciones súper expuestas. Por cualquier cosa, me está gritando, profesor, y usted, oiga, no le estoy gritando, pero usted me está... Y tú dices, bueno, mejor no digo nada. Un ecosistema. Y eso, todos los miembros del ecosistema tienen que mirar la manera en que están conviviendo, la manera en que están relacionándose con otros. Y insisto, yo creo que para nosotros es un ensayo y error esto. Hemos ido mejorando, hemos construyendo plataformas más interesantes, queremos hacer más experimentos. Antes hablábamos este día de que queremos meter mascotas para estudiantes que tienen mucha ansiedad frente a una evaluación. Bueno, comenta eso, que creo que es importante. Sí, tenemos un proyecto que se llama Relación Humano-Animal, que lo hicimos hace una estudiante de doctorado, donde metimos perritos en salas de clase. Después de solo 4 sesiones mejoró la gratitud, mejoró la convivencia escolar, y teniendo eso como antecedente, ahora queremos llevarlo a la educación superior. Hay algunos como pequeños ejercicios que se han hecho en algunas facultades donde antes de las evaluaciones generan un tipo de interacción con la mascota, con un perrito en particular, y eso baja la ansiedad de los estudiantes antes de sus evaluaciones. Queremos ahora hacerlo de nuevo, de nuevo hay un ejercicio casi experimental de nuevo y volver a intencionarlo porque creemos que eso es un espacio de apoyo. Ahora, eso va a ser un componente específico de este ecosistema, porque no hay que perderse, el perro no va a mejorar el clima, pero es un elemento. Pero es un elemento y es una innovación, y hay un poco lo que decimos nosotros, salgamos de la caja. Y una manera de salir de la caja es que podemos pensar cosas que están fuera del ámbito tradicional, pero reconocer este ecosistema, porque eso es lo que tiene que cambiar, que tenga legislaciones. En eso hemos avanzado también harto, hay nuevas legislaciones, por ejemplo, las universidades hoy día todas tienen que tener una normativa clara frente a las agresiones sexuales, por ejemplo, o las situaciones de acoso, que estamos viendo que es un tema en nuestro país en el último tiempo. En todos lados. Y en todos lados. Entonces, ahí es súper bueno, ¿no? Y hoy día las universidades están todas obligadas a tener una política súper clara y un debido proceso. ¿Cómo evitamos la funa? Que los adolescentes, los jóvenes entiendan que cuando... las funas existían cuando no había institucionalidad. Las funas se justificaban cuando tú no podías alegarle a nadie lo que estaba pasando. Pero en un Estado de Derecho, la funa no cabe. ¿Por qué? Porque en el fondo niega que existe una institucionalidad y que existe un debido proceso. Y los jóvenes, sobre todo, como que validan la funa sin reflexionar a que estás dejando de lado todo lo que hemos construido y nos costó volver a tener, ¿cierto?, nuestra democracia con instituciones que funcionen. Por eso es importante darle ese espacio. Quizás no lo han hecho bien todo el tiempo, de acuerdo, pero mejoremos ese debido proceso, porque eso nos cubre a todos y eso es parte de nuevo, un ecosistema. Sí, tú hablabas de la Adolfo Ibáñez con este estudio.
ellos tienen el concepto de la Corte de Honor. Yo no sé quién lo inventó, pero la Corte de Honor también funciona en los Scouts, que finalmente era un tribunal donde tú ibas a exponer finalmente una práctica que tiene que ser invitarte a la reflexión y al cambio de ciertas conductas y comportamientos que impactan, sea estudiante o profesor. Claro, Entonces claro. te llevan a un entorno de mediación que lo creo súper potente. Sí, Usted no le reclama al profe, vaya por este canal. claro, claro. Por ahí va. Y todos somos muy inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O sea, tenemos que aprender más de educación cívica. Yo creo que También. algo de la mano de educación socioemocional, la educación cívica, estamos muy al debe en el sistema. Y emociones morales, que yo creo que hoy día nos falta mucho por sentir vergüenza, aversión o rechazo. Claro. Las emociones morales, como el caso, pongamos el caso de la política Hermosilla, otros casos, oye, no tiene vergüenza, no tiene aversión, no tiene culpa, no tiene remordimiento. Esos anclajes que estaban dados por finalmente carga valórica, hoy día están totalmente están desprovistos de una sociedad donde eso no se trabaja. Entonces, pero bueno, Jorge, ya estamos terminando. ¿Qué mensaje te gustaría mandarle a la gente? Tú le has dedicado el alma todos los días, de lunes a viernes le dedicáis, trabajáis tu mente en todo lo que es convivencia. ¿Qué consejo le daría o mensaje a la gente que va a escuchar este podcast? Decir, oye, por aquí vamos, para la construcción de una paz, no sé, tan importante el bienestar de todos nosotros. Qué difícil encontrar como un lema. Si tuviera que apurar pensando en algo, la convivencia o mejorar nuestras relaciones no se da de manera natural y espontánea. Eso requiere tomar decisiones, eso requiere iniciativa, eso requiere paciencia, eso requiere tolerancia a la frustración y eso implica y nos invoca a que tenemos que intencionar esos procesos de cambio en nuestra casa, con uno mismo, en mis relaciones cotidianas, en la interacción que tengo en la calle con otras personas. Generar una sociedad mejor no va a pasar por sí sola. Sobre todo sociedades modernas donde hay menos vínculos, donde no sé si es culpa del teléfono que tengamos menos vínculos, pero sí efectivamente hay menos vínculos. Es súper importante entonces intencionar generar esos vínculos. ¿Por qué? Porque la historia nos ha mostrado que las sociedades que cooperan, los grupos que cooperan, viven más, viven mejor. Los grupos que no cooperan tienden a lo que está pasando, por ejemplo, Rusia, Ucrania, que Putin autorizó el uso de bombas nucleares. O sea, en la aldea global, la convivencia está peligrosa hoy día. Sí. Entonces, la invitación es a la cooperación. La cooperación ha demostrado que las sociedades conviven más y mejor cuando cooperan. Bueno, Jorge, gracias por ser parte, por haberte dado el tiempo de hablar este tema. Ojalá es que, contribuya mucho a las personas que van a ver este podcast. Y nada, de dejarlo invitado para que compartan, puedan reflexionar también en sus casas cuando vean este material. Así que muchas gracias y de todo corazón por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.